Bendiciones, bendiciones. La paz y la misericordia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Yo soy Félix y esto es la Torá. Para poder entender de qué trata esto de la supuesta reforma protestante, a la cual yo no le llamaría reforma protestante, más adelante les explicaré por qué. Tenemos que empezar con la segunda plaga pandémica o la segunda peste pandémica, la cual fue parte de una serie de pestes que comenzó con la peste negra, la cual llegó a Europa en el 1348 y mató alrededor de la mitad de la población de Eurasia. Para el 1483, la segunda peste estaba azotando a Alemania, una peste con la capacidad de eliminar comunidades enteras en 2 o 3 días. Y lamentablemente la única esperanza que tenían, no solamente Alemania, sino todo el mundo conocido, era una vida después de la muerte, ya que la muerte era inminente para aquellos que fuesen contagiados con la peste. Yo usaría la palabra lamentablemente para referirme a que la única institución que ofrecía la esperanza de una vida después de la muerte era la Iglesia Católica. Martín Lutero nace el 10 de noviembre de 1483 en la ciudad de Eisleben, en el norte de Alemania. Como resumen, podría decir que fue un teólogo, filósofo y fraile agustino, el cual impulsó lo que hoy se conoce como la Reforma Protestante. Pero vamos a analizar esta historia. El poder de la Iglesia Católica residía en la esperanza que brindaba sobre la vida después de la muerte. Pero era tan corrupta que vendía la mentira de ser tanto la que comandaba la vida en la tierra como también en el cielo. La Iglesia Católica era la que decidía qué matrimonios eran legítimos, qué nacimientos eran legítimos. La Iglesia decidía quién se salvaba y quién no. El joven Lutero fue devoto desde su infancia y siguió así en su adolescencia. Fue monaguillo y cantaba en el coro. Hans, el padre de Lutero, que era fundidor de cobre, librándose así del sistema feudal que esclavizaba a las personas, quería que Lutero fuera mejor que él, así que le insta a que se convierta en abogado. En un principio, Lutero siguió los consejos de su padre, el cual lo envió a las mejores escuelas y luego a la Universidad de Erfurt. Ya casi al cursar el último curso de leyes, en el año 1505, la peste azotó a Erfurt y muchas personas morían por sorpresa, mientras la iglesia sembraba la idea de que Dios los estaba castigando con la peste. Esto hirió a Lutero en lo personal, ya que perdió a 3 de sus amigos por culpa de la peste. Esto desanimó a Lutero en su camino a ser abogado, pero lo animó a otro camino. A los 23 años de edad, luego de visitar a sus padres, regresando a Erfurt, fue sorprendido por una tormenta eléctrica descomunal. Y en un mundo sin pararrayos, una tormenta eléctrica asusta bastante. Nadie sabe con certeza qué pasó exactamente esa noche, pero abrumado por el miedo a la tormenta y el sufrimiento de haber perdido a 3 de sus mejores amigos, Lutero hizo un trato con Dios de que, si le salvaba la vida, se haría monje. Esa noche Lutero se salvó. Y fue el momento donde decidió abandonar los planes de su padre para con él y decidió hacer lo que él quería. Su padre se puso muy furioso al saber que su hijo no se iba a convertir en abogado. Luego de convertirse en monje, la vida de Lutero se convirtió en una vida muy controlada. Comida sencilla y mala, ropa incómoda, vida paupérrimamente humilde, ya que para la Iglesia Católica el único camino a la salvación era renunciando a las cosas del mundo. Esto era así porque Lutero, pasado 3 días desde la tormenta, se unió a los monjes agustinos, una de las órdenes más estrictas de la Iglesia Católica. En el 1510, Lutero fue enviado en una misión a Roma en una peregrinación. Lutero estaba muy orgulloso, ya que él creía que el Vaticano era la casa de Dios, de Pedro y de todos los mártires. Y en octubre de 1510, después de más de 2 meses, llegaron a Roma, a la ciudad Vaticano. El Renacimiento estaba en pleno apogeo. Imagínense, Miguel Ángel pintando los diseños de la Capilla Sixtina,
Rafael pintando la decoración de la dependencia privada del Papa. Lutero y hasta yo, incluso usted que me está escuchando, al ver la Ciudad Vaticano y compararla con la vida de humildad que le obligaban a tener en el monasterio, tendríamos nuestras dudas sobre la veracidad de lo que le habían inculcado. Lutero vio una iglesia muy mundana. Su brillo por la gran ciudad se había apagado. El papado le daba igual importancia a la religión que al dinero. Y en aquel tiempo, incluso en la actualidad, la iglesia les enseña a sus fieles que el dinero es el comienzo de todo mal, pero mueve millones de euros al año. El problema es que Lutero se dio cuenta de que era una vida espiritual para los monjes, pero una vida de negocios y excesos para el Papa y sus allegados. La iglesia no pedía los diezmos y las ofrendas, los exigía, a tal punto de que si no los pagabas, podrías enfrentar juicio y perder los servicios de la iglesia. Pero el mayor miedo no era ese, sino que se les había inculcado que si no contaban con los servicios de la iglesia, sus almas corrían un grave peligro, derechito para el infierno. Estos abusos ofendieron y disgustaron a Lutero, el cual estaba haciendo un esfuerzo sobrenatural para dedicarse a una vida espiritual. Fue tanto el esfuerzo que pasó de usar la ropa blanca de los novicios a la ropa normal de los monjes en poco tiempo, y casi pierde la vida por las penitencias. Aunque los católicos no lo reconozcan, tenemos que mencionar que tanto en los tiempos de Lutero como ahora, la Iglesia Católica es un estado con jefes, con gobierno, en aquel tiempo con poder militar, aunque ahora no, y con leyes ajenas a las Sagradas Escrituras. El Papa Julio II casi no estaba en el Vaticano, ya que ocupaba su tiempo en campañas de conquista con su ejército papal. El punto es que la Iglesia Católica se inventó un lugar entre el cielo y la tierra, o entre la tierra y el infierno, o entre el cielo y el infierno. Un lugar donde los cristianos expían sus pecados antes de entrar al cielo, el purgatorio. Pero la Iglesia se aprovechaba de sus fieles, ya que inculcaban que se podría tardar hasta más de 1000 años en expiar tus pecados en el purgatorio. Así que en el año 1190 comenzó la venta de la indulgencia, vista comúnmente como la compra del perdón, o como el permiso para complacerse en el pecado. Y déjeme decirle que un atajo al martirio de expiar pecados en el purgatorio fue una oferta muy tentadora para los fieles y muy rentable para la iglesia. Lutero, luego de ver todo esto, empieza a tener miedo por si lo que estaba viendo le acercaba a Dios o no, y comenzó a cuestionar las prácticas que veía en el Vaticano. Lamentablemente, las respuestas que buscaba no estaban en el Vaticano. En el 1511 su orden le envió a un pequeño monasterio en la ciudad de Wittenberg. Allá Lutero conoció a Johann Staupitz, quien fue en ese tiempo el superior de los agustinos observantes de Alemania. También mentor de Lutero, convirtiéndolo en profesor de la Universidad de Wittenberg, y de esa manera se podía encargar de las necesidades espirituales de otros y no pensar en su frustración y confusión adquirida en Roma. Lutero rechazó el puesto y de entre todos los pretextos hubo uno de mucho peso. Lutero decía que tanto trabajo iba a acabar con su vida, a lo que Staupitz respondió que Dios tiene mucho trabajo para los hombres inteligentes, una frase muy manipuladora. Al volverse profesor, Lutero se envuelve en las cosas de otros. Ya no había tiempo ni para meditar, ni para debatir con otros monjes. Ya no había tiempo para recibir consejos. Ahora tenía que imponer la verdad de la iglesia y explicar a toda una clase qué era cada cosa. Así que se involucra tanto que pasa del latín a estudiar no solamente la versión griega de las Sagradas Escrituras, sino también la versión hebrea. En este camino se dice que Lutero tuvo una revelación de que todo lo que le habían inculcado en cuanto a la salvación estaba mal. Lutero fue enseñado que para salvarse tenías que esforzarte, orar más, hacer más penitencias, ofrendar más y así obteniendo la salvación. Ahora Lutero entiende algo diferente, que para salvarte solo tenías que extender tus brazos y aceptar lo que Dios te estaba dando, lo cual era muy peligroso porque incluía no necesitar la intercesión ni de la iglesia ni de los sacerdotes.
que el asunto de la salvación no era entre el hombre y la iglesia, sino entre el hombre y Dios. Pasaron alrededor de 7 años sin Lutero visitar Roma, y el 21 de febrero de 1513 muere el Papa Julio II, y le sucede el Papa León X, un hombre entregado a los placeres, a tal magnitud que en sus banquetes siempre había un pastel gigante artificial hueco por dentro, de donde salían niños desnudos. Eran tantos los excesos del Papa León X que al cabo de 2 años vació las arcas papales, dejando a la iglesia en bancarrota. León X tuvo que detener la que yo considero una de las obras más grandiosas de la Iglesia Católica hasta el momento, la Basílica de San Pedro. León X se mostraba despreocupado ante tal atrocidad y en el 1517 usó el método más fiable para recaudar dinero para la iglesia, la venta de las indulgencias, o como se debería llamar, cobrar la entrada al cielo. Estas indulgencias perdonaban una lista de pecados no corta y tenían algunas ventajas que sorprenden. Se decía que se podía comprar no solo para uno mismo, sino también para un familiar ya fallecido. Pero también se decía que cuando comprabas las indulgencias para un familiar muerto, en el momento en que el dinero entraba a las arcas papales, el alma de tu pariente ya fallecido entraba al cielo. Y que si la comprabas para ti, tus pecados habrían quedado absueltos, aún así teniendo relaciones sexuales o violando sexualmente a la Virgen María. Para todo esto, contrató a un experto en publicidad, el fraile dominico Johann Tetzel. Y la publicidad decía así: cuando la moneda tintiene en el cofre, del purgatorio salga tu alma dando un bote. El mercado más fiel de Tetzel era en Alemania, y los de Wittenberg se dieron cuenta enseguida de la cantidad de pecado que perdonaban las indulgencias. Muchos monjes, de los cuales hicieron oídos sordos y salieron a gastar el dinero que tanto les había costado en la mercancía de Tetzel, pero Lutero no. Lutero sabía que la iglesia no tenía derecho de vender la redención de los pecados. Muchos ya decían que no tenían la necesidad de confesarse jamás en la vida, ya que habían comprado las indulgencias y ya estaban salvos. Pero para Lutero esto no era más que una ilusión. Lutero, luego de ser un fiel devoto de la iglesia, ahora se enfrenta a la misma. Y la noche del 31 de octubre de 1517 escribe una serie de citas o tesis, las 95 tesis, y las clavó en la puerta del castillo de Wittenberg. Con esto no solamente cuestiona la autoridad papal, la cual era la más grande autoridad del momento, sino que explica con las 95 tesis que estaban engañando a la gente. Y la primera tesis lo aclara todo. Y para abrir el debate solamente necesitaba la Biblia y un poco de raciocinio. Hasta aquí Lutero, ya que otro fue quien lo publicó, ya que poco menos de 70 años, exactamente en 1440, Johann Gutenberg inventa la imprenta, o al menos es al que se le atribuye. Lutero no sabía el problema que estaba por comenzar. Esto convirtió a Lutero en hereje y la pena por herejía era la muerte. Ahora bien, algunos puntos por analizar. Lo primero y más contundente es que Lutero no escribe las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica, sino en contra de las indulgencias y por consiguiente en contra del Papa. Lutero fue católico hasta su muerte y no deberíamos de tomar a los protestantes que apoyaron la obra de Lutero como un grupo fuera de la Iglesia Católica, sino como una orden ilegal que protestaba por las injusticias que cometían el Papa y sus compañeros. Ahora bien, el Papa León X condenó a Lutero a muerte, pero no pudo encontrarlo y lo excomulgó. Al excomulgarlo, Lutero queda fuera del mundo católico. Sigue siendo católico en su corazón, pero ya no tiene ningún apoyo de la iglesia. Por consiguiente, los protestantes quedan fuera del mundo católico, aún así sintiéndose católicos. La pregunta sería, ¿cuál fue el día en que una persona se consideró protestante sintiéndose fuera del mundo católico? Si la sabes, te invito a que la pongas en los comentarios. De todas maneras, en la descripción le dejaré el enlace de las 95 tesis para que usted sea quien analice por usted mismo lo que en verdad dice. Por último, a todos aquellos que han salido de la Iglesia Católica, me gustaría decirles que si no fuese por Lutero, no podríamos decir nada en contra de ellos sin ser perseguidos y condenados.
Y a los que son actualmente católicos, quiero decirles que si no fuese por Lutero, estarían pagando tarifas fijas a la iglesia. Y esto se lo digo porque la verdad siempre puede ser comprobada. Así que bendiciones. La paz y la misericordia de nuestro Señor esté con todos y cada uno de ustedes. Y recuerda, escudriña las Escrituras porque me parece que ahí está la salvación.